Hola, ¿qué tal? He decidido intentar esta nueva manera de dar las clases. He hecho un juego de transparencias nuevas y vamos a ver si de esta manera sale un poco más ordenado de lo que salió la primera vez. De todas maneras, todo lo que se dijo la primera vez funcionaba, pero ahora vamos a retomar el tema de fuentes de alimentación y reguladores. Ya había quedado claro que la función de una fuente de alimentación es proporcionar una potencia de continua estable y libre de ruido y de rizado de alterna a todas las partes de un sistema electrónico. Habitualmente la entrada de la fuente de alimentación es la tensión de la red eléctrica de alterna, pero muchas veces en aplicaciones móviles, ¿no? Como puede ser un teléfono móvil, automóviles, eh, aeronaves, etcétera, la fuente de potencia principal puede ser o bien una tensión de alterna con unas especificaciones diferentes o incluso puede ser una tensión de continua que luego tenemos que transformar en otra tensión de continua diferente. Puede que requiramos diferentes tensiones de salida con diferentes amplitudes de corriente, tensiones de alimentación simétrica. Puede en algunos casos que la fuente de alimentación deba diseñarse para trabajar con una tensión de entrada variable, por ejemplo, que se pida que el equipo funcione con tensiones que tengan más o menos el 15% de oscilación en la tensión de entrada, o lo que es más importante y más normal, ¿no? Porque ahora mismo la tensión de entrada suele ser bastante estable, lo que nos referimos a la red eléctrica, pero por ejemplo, en función de la carga, los requerimientos que le exijamos a la fuente pueden cargar, ¿vale? Pueden cargar a la fuente y pueden exigir en unos momentos poca corriente y en otros momentos mucha corriente. Muchas veces cuando enchufamos un móvil o algún dispositivo, algún transformador que no da suficiente chicha, suficientes amperios, pues vemos que se calienta o vemos que aquello no funciona bien, ¿no? Dependiendo de la carga, podemos estar llegando a las limitaciones de la fuente o a otras. Entonces lo que vamos a ver hoy es una introducción a las fuentes de alimentación, ¿vale? En esta primera parte. Aquí tenéis el contenido de los temas que vamos a ver. Básicamente, pues es un poco lo que hay en un regulador lineal y ahora iremos viéndolo. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos es el diagrama de bloque de una fuente de alimentación típica, ¿vale? Primero tenemos un transformador, ¿vale? Que es pues un par de bobinados alrededor de un núcleo metálico, ¿vale? Un núcleo que tienen un bobinado por el cual se introduce una tensión de entrada y por el otro bobinado sale una tensión de salida. Luego tenemos un circuito rectificador que nos va a convertir la tensión alterna en tensión continua y luego tenemos un condensador de filtrado que de alguna manera, ¿vale? Pues nos ayuda a convertir esa tensión rectificada que acabamos de tener a continua, ¿vale? Esa continua que genera, pues la genera de una manera imperfecta, ¿vale? Que se correspondería un poco a esto que tenemos aquí. Tenemos una tensión VC en los bornes del condensador, pero que contiene una parte de alterna, que es la que llamamos el rizado, ¿vale? Y aparte de eso, aparte de ese rizado que estamos viendo ahí, que es parte de alterna que ha pasado, pues tenemos la tensión del condensador, la VC, puede cambiar debido a cambio de tensión en la línea o en la corriente de carga, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el regulador en una fuente de alimentación? Pues el regulador lo que hace es divide la tensión en dos partes, ¿vale? Una tensión a la salida que entrega la carga que va a ser lo más estable posible y otra tensión que se va a encargar de amortiguar, de hacer como de colchón el regulador y que va a ir amortiguando y transformando, operando con ella para que al final la tensión que entregamos a la carga sea constante independientemente de la carga. Tenemos dos tipos básicos del diseño de reguladores. El primero es el regulador lineal, que hay una serie de transistores bipolares o FET que controlan el flujo de potencia a la carga, trabajan en su región activa y van un poco haciendo de colchón. Y cuando la tensión en la carga empieza a disminuir o aumentar respecto del valor deseado, pues las entradas de los dispositivos se cambian para aumentar o disminuir la tensión en la carga hasta alcanzar el valor deseado. Y luego también tenemos, como las fuentes de alimentación de muchos dispositivos y de los ordenadores, los
reguladores conmutados, en el cual los dispositivos actúan como interruptores que están abiertos o cerrados. Estos proporcionan pulsos de potencia de alta frecuencia a partir de la alimentación inicial a una serie de dispositivos pasivos, ¿vale? Inductancias, condensadores y transformadores, que mantienen una tensión en la carga prácticamente constante. Normalmente, cuando la tensión de salida se hace menor que el valor deseado, la duración de los pulsos aumenta, ¿vale? Tenemos ahí una especie de PWM, y estos pulsos más largos proporcionan una potencia a los elementos de almacenamiento de energía e incrementan la tensión de salida hacia el valor deseado. Y si la tensión de salida es más elevada, pues disminuye la anchura del pulso e igual. Para una misma potencia, las fuentes de alimentación conmutadas son más pequeñas, más eficientes y más ligeras en peso y en tamaño que las fuentes de alimentación lineales. Sin embargo, las fuentes de alimentación lineales son muchísimo más sencillas, y uno de los problemas que tienen las fuentes de alimentación conmutadas es que esa conmutación que van haciendo, ¿no?, de la tensión o de la corriente generan señales de ruido que pueden contaminar mi señal de entrada en algunos determinados casos. En este tema nos vamos a centrar exclusivamente en las fuentes de alimentación lineales, y empezaremos vamos a ir por la primera parte, la transformación, luego pasaremos a los rectificadores, ¿vale?, que hablaremos de los diodos, este condensador, que básicamente va a ser muy rápido, y luego ya por última parte pasaremos a la parte de regulación. La función de un transformador es suministrar el nivel apropiado de tensión de alterna para el rectificador y, además, bastante importante, aislar la carga de la línea de la alimentación de alterna, ¿vale? En todos estos casos, esta tierra de aquí no tiene nada que ver, está totalmente separada con la tensión de alimentación, ¿vale? De esa manera aumentamos muchísimo la seguridad de todos los circuitos. ¿Cómo se diseña un transformador? Pues tenemos que saber la tensión de la que partimos y la tensión a la que queremos llegar, lo cual nos va a determinar la relación de espiras entre los dos bobinados, pero además también tenemos que tener los valores nominales de tensión adecuados que tienen que aguantar, los valores de corriente adecuados que tienen que aguantar esas partes del condensador, la pérdida, la caída de tensión, la resistencia parásita o la pérdida óhmica que hay en el devanado de los transformadores, que van a generar un aumento de la temperatura, que a medida que va aumentando la temperatura, pues los transistores van perdiendo vida útil y además constituye un peligro de incendio. Aquí tenemos 4 maneras de configurar, ¿no?, pues un transformador para, tenemos un transistor con diodos y condensadores que nos generan la rectificación. Tenemos transformadores que rectifican en media onda y que rectifican en onda completa, ¿vale? Eso nos va a determinar la cantidad de corriente. Aquí tenéis en la transparencia unas fórmulas con la cantidad de corriente que va a circular por el transformador, ¿vale? Para cada ejemplo tenéis ahí estimada, más o menos, la cantidad de corriente eficaz que va a circular por el devanado, que tiene que aguantar el devanado, en función de la corriente de continua que queremos entregar en la carga, ¿vale? Y todo eso tiene que ver porque, según la rectificación que tengamos, pues estaremos durante más tiempo o menos tiempo cargando ese condensador, ¿vale? Esa corriente eficaz, cuanto menor es la resistencia del transformador, menor es la resistencia del diodo y mayor es la capacidad del filtro que queremos cargar, pues todavía será mayor, ¿vale? Y a medida que, debido a la resistencia del devanado, a medida que se extrae más corriente del transformador, la tensión media en el secundario va disminuyendo, ¿vale? Eso es lo que nos lleva, esa la definición de la regulación, porque si nosotros no extraemos nada de corriente, pues este circuito no está cargado, las tensiones dan fetén, como nosotros decimos, y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando conectamos una carga y ese I/L empieza a caer y, debido a la resistencia que tenemos en el bobinado, pues ahí la tensión que había empieza a caer? Se define la regulación de un transistor
como la tensión del secundario en circuito abierto menos la tensión a plena carga dividido por la tensión a plena carga. ¿Vale? Suponemos que la tensión a plena carga es la tensión del secundario con una carga resistiva que absorba, que consuma la potencia nominal. Los transformadores típicos que tenemos en las fuentes de alimentación tienen factores de regulación que van entre el 20 y el 5%. Y las especificaciones nominales de tensión, corriente y el factor de regulación pues se pueden utilizar para hallar el equivalente Thevenin de un transformador, como el ejemplo que tenéis a continuación, ¿vale? Un transformador determinado tiene un valor nominal de tensión en el secundario de 12 voltios, RMS, y una corriente del secundario de 2 amperios, ¿vale? Nos dicen que su valor de regulación es del 10% y tenemos que hallar el equivalente Thevenin, ¿no? La resistencia de devanado y la tensión en circuito abierto que va a tener ese transformador. Pues bueno, para ello directamente pues utilizamos la fórmula de regulación que acabamos de ver. Nos han dicho que la tensión en abierto menos la tensión a carga completa dividido por la tensión a carga completa, la regulación es del 10%. Sabemos que la tensión de salida son 12 voltios, así que con ese 10% de esos 12 voltios calculamos que la tensión en abierto tienen que ser 13,2 voltios. Si la tensión en abierto son 13,2 voltios y la tensión a plena carga son 12, pues esos 1,2 voltios que nos faltan están cayendo en la resistencia interna del bobinado, en la resistencia equivalente de Thevenin. Así que tenemos con esos valores, esos 1,2 partido por los 2 amperios, tenemos 0,6 ohmios. ¿Vale? Por tanto, el circuito equivalente de ese transformador sería este que tenemos aquí. ¿Vale? Una fuente de tensión de 13,2 voltios con una resistencia que acabamos de calcular de 0,6 y que eso va a proporcionar 12 voltios y 2 amperios a la carga. La verdad es que en los transformadores básicamente ya no hay mucho más que diseñar, sabemos lo que necesitan, sabemos lo máximo que tiene que aguantar y lo que hay que hacer es con esos parámetros elegir un transformador adecuado. En la parte de rectificación lo que vamos a ver son los distintos tipos de rectificadores que convierten la alterna en, pues bueno, en una pseudo continua, ¿vale? O en una continua ayudados por ese condensador, ¿vale? De hecho, estos rectificadores no solo se utilizan en fuentes de alimentación, sino que de vez en cuando en algunas aplicaciones de señal, a veces necesitamos para calcular la potencia o para calcular la energía o para procesar esa señal, pues a veces necesitamos rectificadores que tienen que rectificar señales más pequeñas, ¿vale? Normalmente utilizamos los diodos para rectificar la señal. Recordad que un diodo necesitaba 0,7 voltios para conducir. Entonces, por ejemplo, si le metemos esta señal de aquí, pues cuando la tensión entre sus bornes supere 0,7, la señal pasará, y cuando no supere 0,7, la señal no pasará. Por tanto, lo que tendremos a la salida, si el diodo es ideal, pues sería todo igual, y si el diodo no es ideal, pues tendríamos una caída de 0,7 voltios y tendríamos solamente los semiperiodos positivos, que son los que deja pasar el diodo con esta polarización. ¿Vale? Cuando estamos rectificando señales de 220 o de 125, pues nos da igual que perdamos 0,7 voltios. Por tanto, se suelen utilizar los diodos como elementos de rectificación porque son baratos, son bastante resistentes y cumplen con su función. Si tuviéramos que rectificar señales pequeñas, esto no nos serviría y tendríamos que, por esa pérdida de 0,7 voltios, y tendríamos que ver otros tipos de rectificadores. Si nosotros montamos solo esta parte de aquí arriba, pues no hacemos nada, seguimos teniendo una pseudo alterna por ahí, y lo que se suele hacer para terminar de rectificar es meter un condensador, ¿vale? La función del condensador es almacenar los pulsos de carga que van pasando por los diodos y mantenerla
en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que hace este condensador? Pues bueno, cuando llega un pulso positivo, ¿vale? Imaginaos que está descargado, el condensador empieza a cargarse, se carga hasta la tensión máxima, cuando llega el pulso negativo, pues el condensador se queda con la carga almacenada, el diodo deja de conducir y el condensador empieza a entregar corriente a la resistencia, empieza a descargarse a través de esa resistencia. Hasta el siguiente periodo de la señal, en la cual vuelve a llegar una señal positiva, la tensión que hay a la entrada es mayor que la que entre los dos extremos, se polariza directamente y el circuito otra vez empieza a cargar el diodo, el condensador, y luego empieza a descargarse a través de la resistencia. Con lo cual al final lo que tenemos es pues, una especie de, esa línea negra que tenemos ahí, una especie de pseudo continua con una especie de rizadito que tenemos ahí. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con las corrientes en los dispositivos? Pues bueno, mientras el condensador no se está cargando a través del diodo, pues está entregando su carga a través de la resistencia y cuando llega, lo está entregando y cuando el diodo está polarizado directamente, pues el condensador se carga a través del diodo. En esos momentos, el diodo también, cuando empieza a cargar, pues el diodo aquí no está polarizado, de repente llega aquí, se polariza directamente y empieza a entregar toda la corriente que puede para cargar el condensador y además carga el condensador y entrega corriente a la fuente, ¿vale? Con lo cual el diodo entrega picos de corriente muy alta. Para que bueno, pues esta diferencia que hay entre el valor más bajo hasta el que se descarga el condensador y el valor más alto hasta el que lo carga el diodo es lo que se conoce como el rizado. ¿Vale? Entonces, una manera de calcular cómo se diseña el condensador, ¿vale? La carga del condensador es proporcional a la corriente, bueno, la descarga del condensador es proporcional a la corriente que entregue por el periodo, ¿vale? Esto de aquí, esa es la carga del condensador. La carga del condensador también es V por el periodo, con lo cual, si queremos hallar el valor del condensador, pues básicamente es esta formulita, el condensador es la corriente que hay por el tiempo partido por la tensión de rizado, ¿vale? Nos está midiendo cómo de gordo tenemos que poner el condensador para, en una señal de un periodo dado y con una corriente, tener un rizado más o menos controlado. De todas maneras, no es demasiado aconsejable utilizar el condensador únicamente. ¿Vale? Luego más adelante veremos por qué necesitamos el rectificador. Un aspecto importante también de los circuitos rectificadores es la tensión inversa de pico en los diodos. ¿Vale? Esa tensión inversa de pico es la tensión que tienen que aguantar, si están en media onda o en onda completa, la tensión que tienen que aguantar los diodos. Pensad, por ejemplo, que cuando esto esté cargado a esta tensión de aquí, a esta VM, y luego tengamos aquí el semiperiodo negativo, la diferencia de potencial que haya entre aquí y aquí va a ser 2 veces VM, ¿vale? Así que es muy importante, dependiendo del circuito, ver el valor máximo de tensión que tiene que soportar el diodo, porque muchas veces no son los 12 voltios que queremos entregar, sino que pueden ser 24 dependiendo de la tensión de entrada. Existe otra serie de circuitos que en lugar de quedarnos solo con media onda, pues lo que hacemos es intentar quedarnos con la onda completa. Y son los rectificadores de onda completa que pueden utilizar, ¿vale? Aquí en el primer dibujo tenemos dos rectificadores de media onda empalmados, ¿vale? Empalmados a través de
a través del transformador. Cada uno de ellos conduce durante el semiperiodo positivo y durante el semiperiodo negativo, y al final lo que tenemos a la salida es que durante el semiperiodo positivo conduce el de arriba, durante el semiperiodo negativo conduce el de abajo, y además, como están invertidas las polaridades, pues para la carga los dos entregan potencia a la carga, y para la carga está viendo los dos formas de onda positivas, ¿vale? El transformador permite, ¿vale? Este transformador ahí permite que el diseñador elija un valor para la entrada del rectificador. Y aparte de eso, el transformador, ya lo hemos dicho antes, aísla la carga de la línea de alterna, ¿vale? El valor VM, este valor VM, también lo podemos ajustar utilizando la relación de espiras del transformador, lo cual es muy importante porque muchas veces la tensión de alterna que nosotros disponemos, los 220 voltios, pues a lo mejor no tiene la tensión adecuada para rectificarla directamente, ¿no? Y necesitamos una tensión más baja. Aquí abajo tenéis un segundo tipo de rectificador de onda completa, que es lo que se conoce como el puente de diodos, ¿vale? Esta estructura de aquí es el puente de diodos, y la ventaja es que no tenemos un punto del bobinado a tierra, sino que tenemos básicamente dos bobinados simétricos. Cuando la tensión alterna es positiva en el extremo superior del devanado secundario, ¿vale? Cuando tenemos ahí el más, la corriente fluye por el diodo A, luego pasa por la carga y luego vuelve por el diodo B. Con una tensión al revés, la corriente, pues como se ven las flechitas, fluye al revés, ¿vale? Va por los diodos D y C. Y en cualquier caso, la corriente siempre fluye en la carga por la misma dirección. Normalmente se utiliza un transformador, por lo que ninguno de los terminales de entrada del puente están conectados a tierra, ¿vale? Y esto es necesario si un lado de la carga se va a conectar a tierra, como se ve en la figura que tenéis ahí en las transparencias. En los circuitos de onda completa, si aquí tuviéramos un condensador, ¿vale? Aquí teníamos un condensador. El condensador se descarga solamente durante un semiciclo, ¿vale? No estamos durante todo un ciclo descargándose porque el condensador está ocioso mucho tiempo, sino que aquí, pues estamos durante T medios, tenemos señal cada T medios, por lo tanto, el condensador se descarga solo durante un semiciclo. Por tanto, la ecuación del condensador ahora, pues aparece por ahí un factor 2, la ecuación de diseño del condensador, que es la que tenéis ahí. Aparece un factor 2, que es el tiempo de carga o el valor del condensador para que nos dé tiempo a mantener la corriente continua a la salida. No es buen método, ¿vale? No es buen método realizar diseños para obtener rizados muy pequeños utilizando condensadores grandes, ya que esto acorta el intervalo de conducción, ¿vale? E incrementa la corriente de pico. Entonces esos pulsos de corriente de gran amplitud pues van calentando excesivamente los diodos, van calentando excesivamente el transformador, por lo tanto los valores nominales de corriente y de potencia necesitan ser mayores, el transformador debe ser mayor y más caro, y tenemos más riesgo de que se estropee o menor vida media. Entonces lo que se suele hacer para obtener una tensión de rizado de pico a pico, para utilizar esto es meter los reguladores lineales de tensión, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser permitir un rizado muy grande en este condensador y luego poner un bloque, como habíamos visto antes. Vamos a volver hacia... pues bueno, no me deja volver hacia atrás, pero lo que vamos a hacer es, en el circuito teníamos el transformador, la rectificación, luego teníamos un condensador, ¿vale? Pues vamos a dejar que aquí, y luego teníamos el circuito de regulador lineal. Vamos a dejar que aquí haya un rizado considerable, ¿vale? Algo así. Y vamos a hacer que este cacharrito se encargue de sacar una continua constante, una continua lo más constante y lo más estable posible.
Y eso es la parte de reguladores de lineales de tensión que vendrá en la siguiente transparencia. Pues bueno, continuamos en un rato.